Buenas noches a todos los asistentes. Quiero agradecer a la Hermandad de la Carretería, y en especial al hermano mayor Miguel Ángel Moreno, al fiscal José Manuel León, y a la promotora de formación y apostolado Rocío Diánez, su invitación para impartir esta conferencia. La desaparición de iglesias y conventos durante el siglo XIX en nuestra ciudad supuso una gran destrucción sobre el patrimonio religioso de Sevilla, y tuvo una repercusión muy negativa para muchas hermandades. He preparado esta conferencia como si fuera un documental, con voz en off, y como música de fondo, la marcha que Manuel López Farfán compuso en 1927 a vuestra titular, Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. Pertenezco a la Hermandad del Silencio y a la Hermandad de la Amargura. Aquí vemos un grabado de la ciudad de Sevilla, hecho por el autor alemán Matthaus Merien, en el siglo XVII. En primer plano vemos el barrio de Triana, en el centro el cauce del río, con embarcaciones de época y el puente de barcas. Destacan las torres y campanarios de la catedral, y de las demás iglesias de la ciudad, con abundancia de conventos masculinos y femeninos. De aquí partían hacia América, las diversas órdenes religiosas para la evangelización del nuevo continente. Aquella Sevilla Puerta de América era cosmopolita, y llena de una riqueza directamente proporcional a sus desigualdades. El oro y la necesidad espiritual hicieron que desde el siglo XVI, la capital del mundo se llenara de conventos hasta el punto de que gran parte de su territorio, y de sus habitantes estaban dentro de un claustro. En 1771, en Sevilla había 66 comunidades masculinas y femeninas tanto intramuros como extramuros, y según datos del censo de Pablo de Olavide, el clero superaba a la población activa. Entre las causas que explican la destrucción del patrimonio religioso en Sevilla en el siglo XIX, y que tuvo una clara influencia en las hermandades y cofradías están: la invasión entre 1810 a 1812 por el ejército francés de Napoleón Bonaparte, que utilizaron muchos conventos como cuarteles y robaron muchas obras de arte que se llevaron a Francia. La desamortización de Mendizábal en 1835 a 1838, que suprimió un gran número de conventos y congregaciones religiosas, cuyos bienes pasaron a manos del Estado, para venderlos posteriormente en subasta. La Revolución Gloriosa o de septiembre, que supuso la caída de Isabel II de Borbón como reina de España. En Sevilla se derribaron iglesias y conventos de gran valor, se suprimieron parroquias y se expulsaron a las órdenes religiosas, además, se destruyeron las puertas medievales, y la muralla de la ciudad de Sevilla. Otro factor que explica la crisis de las hermandades y cofradías al comienzo del siglo XIX, es la pandemia de fiebre amarilla, que mató al 20% de la población. Aquí veis un cuadro de José Aparicio, representando los efectos de la fiebre amarilla en la población de Sevilla. En esta conferencia vamos a exponer los 9 conventos y 2 parroquias más importantes de Sevilla que desaparecieron a lo largo del siglo XIX, y su repercusión sobre las diferentes hermandades y cofradías de penitencia que residían en dichos templos. Hubo otros 22 conventos e iglesias que también desaparecieron, pero es imposible reseñarlos todos en esta charla. En primer lugar vamos a hablar del convento Casa Grande de San Francisco. En esta litografía del siglo XVIII, se puede ver la procesión del Corpus Christi pasando por delante de la plaza de San Francisco. A la izquierda, se puede ver la entrada al convento, donde está actualmente el arquillo del ayuntamiento, y a la derecha, podemos ver las casas consistoriales, con las galerías realizadas por Hernán Ruiz. Desde su fundación, que se cree en el año de 1268, y hasta su derribo en 1840, fue uno de los principales centros religioso y artístico de la ciudad de Sevilla. Aquí vemos el posible plano del convento, sobre un mapa del centro de Sevilla. Estaba situado en la actual Plaza Nueva, pero con unas dimensiones muy grandes, pues su perímetro se extendía desde la Plaza de San Francisco, hasta la calle Alvareda, Carlos Cañal, Zaragoza y Joaquín Guichot. Aquí, a la izquierda se puede ver un plano de la distribución del convento de San Francisco, donde se puede observar la iglesia, claustro grande, claustro chico, biblioteca, noviciado, cocinas, cuadras, 2 enfermerías, huerta, y cementerio. También había una serie de capillas de hermandades y asociaciones, siendo la capilla de la Vera Cruz de las más importantes de este convento. En la parte derecha, vemos una reconstrucción visual del presbiterio, con el retablo mayor de mármol policromado al fondo, y a ambos lados estaban los sepulcros de los marqueses de Ayamonte. La Inmaculada Colosal de Murillo, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla,
se situaba en el arco que estaba encima del presbiterio de la iglesia. En febrero de 1810 las tropas francesas ocuparon este convento y lo convirtieron en un cuartel, con un gran saqueo de las obras de arte. Tras la marcha de los franceses, volvieron al convento los frailes franciscanos, pero en 1835, con la desamortización de Mendizábal el convento fue exclaustrado, y fue finalmente demolido en 1840. No hay mucha documentación gráfica sobre este convento. Aquí en una fotografía de mitad del siglo XIX, realizada por el fotógrafo francés Leygonier, se observa parte del convento durante el proceso de demolición. Lamentablemente, gran parte de su patrimonio se perdió, si bien otra se encuentra localizado, aunque repartido como vamos a ver a continuación. Se ha conservado del convento de San Francisco, la capilla de San Onofre, que se encuentra en la Plaza Nueva, que fue la capilla de la Hermandad de Ánimas, y hoy es la sede de la adoración nocturna perpetua. A la izquierda, podéis ver el altar de San Onofre. A la derecha se observa el retablo central de la capilla, donde se encuentra la Virgen de Candelaria, y en la parte lateral, un altar dedicado a San Laureano. Aquí podemos ver el altar mayor de mármol policromado y los sepulcros de los marqueses de Ayamonte, don Francisco de Zúñiga y Guzmán y doña Leonor Mandique de Castro, que fueron realizados en 1532 por los artistas lombardos Antonio y Giovanni de Aprile, que estaban en la iglesia del convento de San Francisco. Como iba a ser demolido el convento en 1840, los marqueses reclamaron que eran de su propiedad, y así, el altar y los sepulcros fueron desmontados, y trasladados para su instalación definitiva, en la iglesia de San Lorenzo de Tansauto en Santiago de Compostela. Aquí podéis ver otros elementos que se conservan en la actualidad del convento de San Francisco. A la izquierda, el actual arquillo del ayuntamiento, que formaba parte del compás de entrada al convento. En la parte superior, a ambos lados, podéis ver el escudo franciscano con las 5 llagas de San Francisco de Asís. En el centro os muestro el antiguo púlpito de mármoles de colores que tenía el convento franciscano, y que se encuentra actualmente en la parroquia del Sagrario de la Catedral. A la derecha podéis ver el excepcional retablo de la Piedad, realizado por Pedro Roldán en 1666, para la capilla de los vizcaínos del convento de San Francisco, y que fue trasladado para presidir el altar mayor de la parroquia del Sagrario cuando aquel iba a ser demolido. También se conserva la imagen de la Inmaculada, conocida como la Sevillana, que está atribuida a Juan de Mesa, y que presidía el altar mayor de la iglesia del convento, y que actualmente preside el retablo mayor del convento de San Buenaventura. A la derecha, podéis ver una serie de pinturas que hizo Murillo sobre la vida de San Francisco para este convento. De todas estas pinturas, solo 2 se conservan en la Academia de San Fernando de Madrid. El resto fueron robadas por el mariscal Soult, durante la invasión francesa de Sevilla, y que ahora están en diversas colecciones pictóricas de Europa. De las hermandades relacionadas con el convento de San Francisco, la más importante fue la actual Hermandad de la Vera Cruz. Aquí podéis ver al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que es la imagen cristífera más antigua de la Semana Santa de Sevilla, que se atribuye a Roque Balduque. Esta hermandad fue de las más importantes de Sevilla, mientras tuvo su sede canónica en el convento de San Francisco, y a la que pertenecían la clase alta de Sevilla. En el centro podemos ver la portada de la iglesia de San Alberto Magno. Allí se trasladó la Hermandad de la Vera Cruz, tras ser expulsada del convento de San Francisco. En el siglo XIX, esta hermandad entró en decadencia hasta casi extinguirse, y en 1942 fue revitalizada por un grupo de jóvenes cofrades, pudiendo trasladarse a la capilla del Dulce Nombre de Jesús, que es su actual sede canónica. El derribo del convento de San Francisco dio lugar a la Plaza Nueva, que se ha convertido en una plaza mayor para la ciudad de Sevilla. Se proyectó con un monumento a San Fernando, en el centro de la plaza, del que se puso la primera piedra en 1877, pero no pudo ser inaugurado hasta 1924. Aquí a la izquierda, podéis ver la Plaza Nueva, recién terminada en 1853, y al fondo se pueden ver aún las ruinas del convento de San Francisco. A la derecha, vemos en una foto de 1870, la Plaza Nueva con la nueva fachada del ayuntamiento, recién terminado, según proyecto del arquitecto Balbino Marrón. A continuación vamos a hablar del convento de San Pablo el Real. La Real Parroquia de Santa María Magdalena ocupa actualmente la gran iglesia que tenía este convento. La fundación del convento de San Pablo el Real tiene lugar en 1248 por San Fernando,
Tras la toma de Sevilla a los musulmanes, siendo el primer convento de dominicos fundado en Sevilla, llegando a convertirse en el convento dominico más importante de Andalucía, donde se formaban los frailes dominicos para ir a evangelizar el continente americano. Aquí a la izquierda, podéis ver un grabado del compás de entrada del convento, que será derribado para formar la calle Magdalena, y a la derecha, el compás del convento desde la puerta de entrada a la iglesia conventual. El convento de San Pablo el Real permaneció en funcionamiento hasta el año 1835, en que los frailes fueron exclaustrados, y así la iglesia conventual junto a la sacristía, se convirtió en la parroquia de la Magdalena. Las dependencias del convento pasaron a ser propiedad del Estado tras el proceso de desamortización. Tras la desamortización, la iglesia del convento se convirtió en la Real Parroquia Santa María de la Magdalena, y las dependencias del convento se utilizaron para albergar oficinas administrativas del Estado. En julio de 1906 un enorme incendio destruyó gran parte de la antigua sede conventual, y en 1956 fue derribado lo que quedaba del claustro grande, para construir el Hotel Colón. En la actualidad solo se conserva la iglesia convertida en parroquia con la advocación de Santa María Magdalena, la sacristía y la capilla de Montserrat. Aquí podemos ver a la izquierda, una foto del incendio de 1906, y a la derecha, la localización del antiguo claustro, donde hoy se encuentra el Hotel Colón. Aquí vemos las imágenes del claustro durante su derribo. Se perdió un gran patrimonio religioso para Sevilla. Aquí podéis ver la transformación urbanística que se ha producido en la zona del convento San Pablo y la parroquia de la Magdalena. En el lado izquierdo vemos una foto aérea del Hotel Colón y de la parroquia de la Magdalena. En azul aparece la superficie que ocupa la parroquia, y en color rojo, podemos observar la superficie que ocuparía el antiguo claustro biblioteca del convento. En el lado de la derecha vemos una foto aérea actual de la calle San Pablo Cristo del Calvario, y en diversos colores podemos observar el terreno que ocupaban. En azul, el antiguo edificio de Hacienda, antes adosado a la fachada de la Magdalena, que fue demolido para abrir la calle Cristo del Calvario, que comunicaría la calle San Pablo con la calle Canalejas. En rojo, la manzana de casas derribada para el ensanche de la calle San Pablo. En violeta, la ubicación de la antigua iglesia de la Hermandad de Montserrat, que también fue derribada, y que estaba enfrente de la puerta de entrada de la iglesia de la Magdalena. En verde, la antigua calle Magdalena, que desapareció con el ensanche de la calle San Pablo, y en amarillo, la antigua calle San Pablo. Aquí vemos una serie de fotos que explican los cambios que hubo en el convento de San Pablo el Real. En el entorno de la calle Bailén, arriba a la izquierda, vemos la entrada al compás del convento que fue destruida, quedando constituida la calle Magdalena. En esta segunda foto, vemos a la Virgen de la Presentación, de la Hermandad del Calvario, entrando en la calle Magdalena para su recogida. En esta otra foto, el Cristo del Calvario, al amanecer, pasando por la misma calle, entre la iglesia de la Magdalena y la antigua capilla de Montserrat, que estaba enfrente de la puerta principal de la parroquia de la Magdalena. Y en estas dos últimas fotos vemos los dos pasos de la Hermandad del Calvario, recogiéndose por la puerta lateral de la Magdalena, con la delegación de Hacienda al fondo, que fue derribada a mediados de los años 50 para hacer la calle Cristo del Calvario. Aquí vemos el comienzo del derribo del bloque de casas, y de la antigua capilla de Montserrat, para hacer el ensanche de la calle San Pablo, que vemos terminado en el lado derecho. Estas obras comenzaron en 1930, y terminaron en 1938. Entre las hermandades relacionadas con este convento, se encontraba la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Antigua y Siete Dolores, actualmente extinguida. Esta hermandad tuvo un gran pasado glorioso, con una fama similar a lo que representa hoy en día el Gran Poder o la Macarena. Se fundó en 1546, y tenía su sede canónica en la capilla de la Antigua y Siete Dolores, que estaba en el compás del convento, y que hoy es sede de la Hermandad de Montserrat. La Hermandad de la Antigua y Siete Dolores salió por última vez en 1766 entrando en larga decadencia hasta extinguirse. Su recuerdo llega hasta nuestros días dejando como legado sus imágenes titulares. Nuestro Padre Jesús Nazareno está actualmente en la parroquia de San Nicolás, donde es titular de la Hermandad de la Candelaria con la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Salud. La imagen de Nuestra Señora de la Antigua y Siete Dolores recibe culto en la parroquia de Santa María Magdalena en una capilla del crucero. Esta Virgen salía con un palio cuyos bordados hoy luce la Virgen del Valle, y que es actualmente el palio más antiguo de la Semana Santa de Sevilla. Otra hermandad relacionada con el convento de San Pablo es la Quinta Angustia. En 1500 se funda en el convento del Carmen la Hermandad del Sagrado Descendimiento, y en 1810,
A causa de la invasión francesa, se cierra el convento del Carmen. La Hermandad del Descendimiento, tras pasar por varias sedes, se une en 1851 a la Hermandad del Dulce Nombre del convento de San Pablo, ya como parroquia de la Magdalena, donde el Dulce Nombre de Jesús tiene capilla propia, formándose así la actual hermandad que hoy conocemos como la Quinta Angustia. Aquí a la izquierda, vemos el antiguo paso de misterio de la Quinta Angustia, estrenado en 1858 de Juan Rossi, que fue sustituido por el actual paso de bronce y madera en 1904. En el centro vemos una foto del paso alegórico del Dulce Nombre de Jesús, donde el niño Jesús está rodeado por niños, ángeles y querubines. Este paso salió hasta 1899, que deja de salir, y a partir de entonces el Dulce Nombre de Jesús sale solo, en un paso con templete, que vemos a la derecha. A partir de 1926 deja de salir el Jueves Santo, para salir ya con el Corpus Christi de la Magdalena. Otra cofradía relacionada con el convento de San Pablo es la Hermandad de Montserrat, que se funda a principios del siglo XVII en la iglesia de San Ildefonso, por un grupo de mercaderes catalanes residentes en Sevilla. Se trasladó en 1650 a una capilla en el compás del convento de San Pablo, enfrente de la actual parroquia de la Magdalena. En el año 1939, es demolida su capilla, debido a la ampliación de la calle San Pablo, y se traslada a su actual capilla, antigua sede canónica de la extinguida Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y Siete Dolores. Aquí, a la izquierda, veis una foto del altar tan acertado, que montó la Hermandad de Montserrat, con todas sus figuras, durante la Semana Santa del año 2021, que por motivo de la pandemia COVID, no tuvimos procesiones en la calle. Arriba a la derecha, vemos la antigua capilla de Montserrat, justo enfrente de la Puerta de la Magdalena, que estaba en condiciones ruinosas, y como se quería hacer el ensanche de la calle San Pablo, fue demolida esta capilla, para trasladarse la Hermandad de Montserrat a la capilla de la Antigua y Siete Dolores, que vemos abajo, a la derecha. Aquí os muestro unas fotos antiguas de la Hermandad de Montserrat. Aquí a la izquierda, vemos el paso alegórico del profeta Isaías, que salió de 1861 a 1931. Este paso era conocido popularmente por el Santo del Polletón, pues existía la creencia popular, que el pobre santo iba mirando a los balcones, y se decía que las jovencitas casamenteras que cruzaba sus ojos con dicha imagen, nunca se casarían, por lo que muchas sevillanas, por si acaso que esto fuera verdad, se guardaban mucho de mirar al profeta Isaías. En el centro vemos el paso antiguo de la conversión del Buen Ladrón, que estrenó en 1851, y que vendió en 1944 a la Hermandad de las Tres Necesidades de Cabra, tras estrenar su paso actual. Y aquí vemos a la Virgen de Montserrat en su paso de palio, con la crestería de Isaura, que estrenó en 1855, y que todavía mantiene, en una foto de los años 30, con los respiraderos antiguos que vendió a la Hermandad de Jesús Nazareno de la Roda de Andalucía. A continuación vamos a hablar del convento Casa Grande de la Merced. Aquí vemos una litografía de Richard Ford de 1930, donde se ve la puerta real de la antigua muralla de Sevilla, con el convento de la Merced en el centro. Como bien sabréis, el edificio que en la actualidad alberga el Museo de Bellas Artes de Sevilla, fue antes el convento Casa Grande de la Merced, que fue construido por Juan de Oviedo en 1602. El 1 de febrero de 1810 las tropas francesas ocuparon Sevilla, utilizando este convento como cuartel, haciendo un auténtico saqueo, como en otros conventos. Tras la expulsión de los franceses, los frailes regresaron en 1815, pero con la desamortización de Mendizábal, los mercedarios fueron expulsados. En 1835 fue creado el Museo Provincial, que en 1838 pasó a tener su sede en este convento. Os muestro aquí unas fotos del actual Museo de Bellas Artes y antiguo convento de la Merced. Aquí, a la izquierda, la antigua iglesia conventual, de una sola nave, se utiliza actualmente como sala de exposición del museo. Allí se encuentra la Inmaculada Colosal de Murillo. Esta iglesia fue comenzada en 1603, a partir de un proyecto del arquitecto Juan de Oviedo, y finalizada en 1612. El edificio tiene tres claustros que podéis ver aquí: el claustro grande, el claustro del aljibe y el claustro de los bojes. Una de las cofradías relacionadas con este convento de la Merced es la Hermandad de Pasión, que se fundó aquí en 1531. En 1810, por la invasión francesa, se trasladó a la iglesia de San Julián, regresando a la Merced en 1818. En 1835,
tras la desamortización de Mendizábal, se trasladó a la parroquia de San Miguel, donde permaneció allí hasta que ese templo fue derribado por la Revolución de 1868. Debido a ello, se trasladó a la Iglesia del Salvador, y en 1918 se fusionó con la Archicofradía Sacramental de dicha parroquia. Aquí a la izquierda, vemos a nuestro Padre Jesús de Pasión, cuando salía con el cirineo, llamado popularmente el Mirabalcones, en el paso antiguo de estilo neobarroco, que ardió en 1940, en un incendio fortuito del almacén donde se guardaba el paso. A la derecha, podéis ver a la antigua Virgen de las Mercedes, de autor anónimo, que fue sustituida en 1966 por la Virgen que hizo Sebastián Santos. Hoy en día se encuentra en el convento de las Mercedarias, en el barrio de la Judería. Otra cofradía relacionada con este convento de la Merced, es la Hermandad del Cristo de la Expiración y María Santísima de las Aguas, que fue fundada en 1575 por el gremio de los plateros. En 1577 se trasladó a una capilla en el compás del convento de la Merced, que adquirió a la orden mercedaria, lo que permitió mantenerse en esa sede a pesar de la exclaustración del convento de la Merced, siendo conocida actualmente esta cofradía como la Hermandad del Museo. Aquí a la izquierda, podéis ver cómo salía la hermandad en el siglo XIX, con un Stabat Mater, la Virgen de las Aguas, a los pies del Cristo de la Expiración. Este paso neogótico, lo mantuvo hasta 1940, en que salió el Cristo de la Expiración con su nuevo paso neobarroco, que es el que mantiene hasta la actualidad, y que podemos ver en el centro de la diapositiva. En 1922 se decidió transformar a la Virgen de las Aguas, poniéndola erguida con unas nuevas manos separadas, y saliendo sola en un paso de palio, fundando ese año el Lunes Santo, pues hasta entonces, salía el Viernes Santo. Aquí la veis a la Virgen de las Aguas en su paso de palio más antiguo, de encaje. A continuación hablaremos del convento Casa Grande del Carmen. La Casa Grande del Carmen de Sevilla fue el principal convento de la Orden Carmelita en nuestra ciudad. Se fundó en 1358 y tuvo un gran esplendor entre los siglos XVI y XVII. Aquí, a la izquierda, podéis ver la torre del antiguo convento, en una zona que aún no ha sido restaurada. Aquí en la derecha, pueden ver una reconstrucción digital de la zona que ocupaba el convento del Carmen, de forma que se localizaba en la manzana que conforman las calles Baños, San Vicente, Pascual de Gayangos y Goles, con su fachada principal dando a la calle Baños. En 1810, con la invasión francesa, los carmelitas fueron expulsados del convento, que fue usado para alojar tropas, mientras que la iglesia conventual se convirtió en unas caballerizas. En 1814 pudieron regresar los frailes carmelitas, pero el convento fue desamortizado en 1835, y fue convertido en el cuartel del Carmen, donde estuvo muchos años la caja de reclutas, abandonándose el uso militar en 1978. En 1990 el edificio fue comprado por la Junta de Andalucía, que lo rehabilitó, y en 2002 pasó a ser la sede del Conservatorio Superior de Música, y de la Escuela Superior de Arte Dramático. Aquí podéis ver unas fotos actuales del antiguo convento del Carmen, con la fachada sur, que da a la calle Baños y la fachada norte, que se asoma a la calle Pascual de Gayangos. En la foto de abajo podéis ver el claustro de profesos, y a la derecha, el claustro de novicios. Aquí podéis ver una reconstrucción del plano del convento, donde se pueden ver la situación de las distintas capillas de las hermandades, que tuvieron su sede en el convento, y que están señaladas en color rojo. Como podéis ver en el plano, en esa época todos los grandes conventos disponían de una gran huerta para autoconsumo. Estas son las hermandades que tuvieron sede canónica en el convento Casa Grande del Carmen. Como ya previamente, hemos hablado de la Hermandad de la Quinta Angustia, os expondré la Hermandad de las Siete Palabras y la Hermandad de la Soledad. En 1561 se fundó en este convento la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, que se unió en 1778 a la Cofradía de los Sagrados Clavos de nuestro Redentor Jesucristo, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Evangelista, resultando la Hermandad de las Siete Palabras y la Virgen de la Cabeza. Tras la invasión francesa, se trasladó a la parroquia de San Vicente, volviendo de nuevo en 1819, hasta que en 1835 tras la desamortización de Mendizábal, pasó definitivamente a la parroquia de San Vicente. Aquí a la izquierda, podemos ver el paso que estrenó el misterio de las Siete Palabras en 1890, que luego fue cambiado de 1914 a 1922, por el que podéis ver en el centro, y que vendió a la Hermandad del Buen Fin, para volver a poner a partir de 1922.
La canastilla antigua con unos nuevos respiraderos, que es el que mantiene en la actualidad. En 1575 la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que se había fundado en el monasterio de San Benito, actual parroquia de San Benito, se instaló en el convento del Carmen, donde estuvo hasta 1810, que fue expulsada de su sede tras la ocupación del convento por el ejército francés invasor. Su capilla fue saqueada, y fue transformada en caballeriza. Por ello se tuvo que trasladar la Hermandad de la Soledad a la parroquia de San Miguel, y posteriormente tras el derribo de San Miguel en 1868, se tuvo que trasladar a la parroquia de San Lorenzo, que fue su sede definitiva. Aquí vemos la evolución del paso de Nuestra Señora de la Soledad. A la izquierda, en las tres primeras fotos de ese lado, vemos el paso que se estrenó en 1875 y se mantuvo hasta 1951, que fue vendido el paso a la Hermandad de la Vera Cruz de Aznalcázar, siendo el paso que lleva en la actualidad la Virgen de la Encarnación. A la izquierda vemos el dosel que utilizó de 1884 a 1901, posteriormente salió con la cruz arbórea hasta 1923, que estrenó un nuevo dosel que solo mantuvo 4 años, y que vendió posteriormente a la Macarena para altar de cultos. En la foto de la derecha vemos el paso que estrenó en 1951, y que mantiene hasta nuestros días. A continuación hablaremos del convento de Santa María de Montesión. Este es un antiguo convento muy desconocido en Sevilla. En el número 25 de la calle Feria, a pocos metros de la conocida capilla de Montesión, podemos ver esta fachada que corresponde al archivo de protocolos notariales, y que era la entrada al antiguo convento de Santa María de Montesión. Si nos dirigimos a la plaza de Montesión, antigua plaza de los carros, conforme nos vamos alejando visualmente, podemos ver una iglesia tras un edificio de viviendas, que es el convento de Santa María de Montesión. Esta iglesia era más evidente en fotos de principios de siglo, como podemos ver en esta foto de abajo, a la derecha. Este convento de la Orden Dominica fue abierto en 1601, y la Hermandad de la Oración del Huerto, Hermandad de Montesión, adquirió a los dominicos una capilla en la cabecera del templo. La iglesia fue saqueada durante la invasión francesa de Sevilla, y tras la expulsión de los franceses, pudieron regresar al convento que, posteriormente, fue víctima de la desamortización de 1835. Siendo expulsados los dominicos definitivamente. Finalmente, este convento de Montesión terminó siendo propiedad del Colegio de Notarios en 1927, que utiliza sus dependencias como archivos de protocolos notariales, y la iglesia conventual como sala de conferencias. La iglesia tiene una planta de cruz griega y el convento era bastante grande, pues comprendía la calle Feria, Plaza de Montesión, Alberto Lista y Conde de Torrejón. Aquí a la derecha, vemos una reconstrucción visual del retablo mayor de la iglesia, que fue una de las pérdidas más significativas del patrimonio artístico de Sevilla. Era un retablo dorado con columnas corintias, y con cuadros con escenas de la vida de la Virgen, cuyo autor fue Juan del Castillo, y coronado por un crucificado de talla, que se ha perdido. Todas las pinturas del retablo se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, excepto la coronación de la Virgen, que se ha perdido. Aquí podéis ver dos fotos panorámicas del antiguo convento de Santa María de Montesión. Una desde la calle Alberto Lista, donde se puede ver el escudo de la Orden Dominica, arriba en la espadaña. Aquí se ve otra foto, desde una azotea próxima, donde se pueden ver las dos espadañas del convento. Y aquí podéis ver fotos actuales de la antigua iglesia del convento. El Colegio Notarial de Andalucía utiliza la iglesia como sala de conferencias, y se lo cede a la Hermandad de Montesión, para la organización de la cofradía el Jueves Santo. Entrando por el compás que hay en la calle Feria, se accede al callejón donde se encuentra la entrada principal a la iglesia, y por donde salen los nazarenos de Montesión cada Jueves Santo. Como es lógico, la hermandad relacionada con este antiguo convento es la Hermandad de la Oración del Huerto, Cristo de la Salud y la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, también llamada Hermandad de Montesión, que fue fundada en 1560 en el Hospital de las Cinco Llagas y que en 1574 se trasladó al convento de Montesión, donde adquirió capilla propia entre el presbiterio del templo y el compás, capilla que ha llegado hasta nuestros días. Esta capilla fue pasto de las llamas el 18 de julio de 1936, y que entonces solo se utilizaba como almacén, pues los titulares, desde 1931, recibían culto en la parroquia de San Martín. La corporación perdió tanto la antigua talla del crucificado de la Salud, como el apostolado del paso de la Oración del Huerto. Aquí a la izquierda, vemos el paso de misterio neocorintio que tuvo la hermandad,
En una foto de 1890. En el centro se ve a la Virgen del Rosario, en 1847, con un palio de cajón de estilo prejuanmanuelino. Y a la derecha una foto del Cristo de Salud de Luis Ortega Bru que en 1954 fue bendecido. A continuación hablaremos del convento Casa Grande de San Agustín. El convento Casa Grande de San Agustín de Sevilla fue fundado en el siglo XIII, y se encontraba situado a las afueras de las murallas de la ciudad, frente a la puerta de Carmona. Podemos ver, a la izquierda, una litografía de este convento, que fue el principal de la orden agustina en Andalucía. Con la invasión francesa de Sevilla en 1810, el convento fue expoliado y los frailes expulsados, siendo utilizado como cuartel por el ejército de Napoleón. Cuando la ciudad fue recuperada por un contingente hispano-británico, mantuvo su uso militar hasta el final de la Guerra de Independencia, cuando fue devuelto a los agustinos. El monasterio fue desamortizado en 1835 y los frailes se marcharon. A la derecha vemos una reconstrucción visual del retablo mayor del convento, que era de tipo barroco, con columnas salomónicas. A destacar las pinturas realizadas por Murillo. En el centro había un cuadro de la Asunción y de la Coronación de la Virgen, de Francisco de Herrera el Viejo, que se han perdido. En los laterales había dos pinturas de Murillo, representando a San Agustín que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Por arriba, el altar estaba rodeado con pinturas de ángeles y querubines que fueron expoliadas por los franceses y, actualmente, se encuentran en colecciones privadas. La destrucción del convento de San Agustín comenzó en el siglo XIX, y continuó a lo largo del siglo XX, derribándose la iglesia, uno de los claustros, la portada de ingreso al compás y otros elementos. Desde la exclaustración, el convento ha sido utilizado para desempeñar numerosas funciones: presidio, mercado de abastos, cuartel de intendencia e incluso como almacén de hierros. Aquí vemos una foto aérea de lo que queda del convento de San Agustín, en el que vemos dos claustros, uno integrado con viviendas y el otro claustro principal. Hoy se conserva el refectorio gótico, que ha sido rehabilitado por el ayuntamiento, y que ha sido utilizado por la Hermandad de San Esteban para algunas actividades. Aquí os muestro cómo era la portada renacentista del convento, realizada por Hernán Pérez, uno de los grandes arquitectos renacentistas del siglo XVI en España, que fue derribada en 1949, y hoy podemos ver sus restos en el suelo del claustro principal. En el convento de San Agustín radicó la imagen original del Cristo de San Agustín, del que se dice concitaba más devoción que el Gran Poder y la Macarena juntos actualmente, y que tras la desamortización del convento fue trasladado a la parroquia de San Roque. Durante el siglo XIX salió en procesión de diversas formas, en solitario, con la Magdalena a sus pies, o acompañado de la Virgen y San Juan. El día de la procesión era el miércoles santo, y así lo hizo hasta 1896, que se transformó de cofradía en congregación y empezó a procesionar, una vez por década, siendo la última realizada en 1926. La imagen perecería víctima del incendio de la parroquia de San Roque en los iniciales días de la Guerra Civil, siendo sustituido por una réplica que hizo Agustín Sánchez Cid en 1944. Desde 1990 la Hermandad de San Roque tiene al Cristo de San Agustín como nuevo titular de la hermandad. Aquí podemos ver dos fotos del Cristo de San Agustín, una en su altar de San Roque, y cuando hizo la última salida en 1926. A la derecha vemos a la Virgen de Gracia del escultor Blas Moner, que fue adoptada como cotitular, por la Hermandad de San Roque, como María Santísima de Gracia y Esperanza, cuando se fundó en 1901, y que se perdió trágicamente en el incendio de la parroquia de San Roque en 1936. A continuación hablaremos de la iglesia de San Miguel. La parroquia de San Miguel fue una antigua e importante parroquia existente en el centro de la ciudad. Era una iglesia de estilo gótico mudéjar, fundada en el siglo XIII por el rey Pedro I de Castilla, que fue derribada por la Revolución Gloriosa de 1868. Se encontraba situada en parte del espacio comprendido entre la Plaza del Duque y las calles Jesús del Gran Poder, Aponte y Trajano, en donde hoy se encuentra el Hotel América y la sede de Comisiones Obreras. Aquí en este grabado del siglo XIX, se ve como un sacerdote de la parroquia de San Miguel está dando un sermón a la feligresía. La iglesia tenía 3 naves y un profundo presbiterio, que contó con un retablo mayor de Juan de Astorga, cuya figura central constituía una talla del arcángel San Miguel realizada por Felipe de Rivas. La Junta Revolucionaria de 1868 suprimió esta parroquia el día 6 de octubre, y la demolición se inició el 8 de noviembre. Sin embargo, 3 años después,
en 1871, aún no había terminado el derribo. En el grabado de la izquierda, en un lienzo de Francisco Peralta, vemos el inicio del derribo de San Miguel. En el centro podemos ver una de las naves laterales, y a la derecha, se puede observar una fase de este derribo, y se puede observar el palacio de los marqueses de Palomares, que fueron después almacenes del duque. Y después fue derribado para hacer el Corte Inglés. También observamos el cuartel de San Hermenegildo, que también fue derribado tras la Guerra Civil. En la lista de hermandades relacionadas con la parroquia de San Miguel, se encuentran la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, la Hermandad de Pasión y la Hermandad del Amor. De las dos primeras, nos hemos ocupado al narrar la historia del Convento del Carmen y del Convento de la Merced, respectivamente. Y vamos a hablar ahora de la Hermandad del Amor. La Hermandad del Amor había llegado a la parroquia de San Miguel en 1811, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, vulgo los Terceros, tras la clausura de San Miguel por la Junta Revolucionaria de 1868, tuvo que salir hacia la capilla del Dulce Nombre de Jesús, donde estuvo hasta 1905. Cuando se traslada a la iglesia de San Pedro, estando en este templo hasta 1915, trasladándose de nuevo a la iglesia de Santa Catalina, para finalmente en 1922, acabar en su sede canónica definitiva de la Parroquia del Salvador, donde forma un dúo magnífico de cofradías históricas con la Hermandad de Pasión. Aquí vemos una serie de fotografías históricas de la Hermandad del Amor. A la izquierda, podemos observar una fotografía antigua del Cristo del Amor, cuando salía de San Pedro entre 1904 y 1915. En el centro vemos el paso corintio de la Borriquita en Santa Catalina, donde estuvo la hermandad entre 1915 y 1922. Aquí a la derecha, vemos a la Virgen del Socorro, con el palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda que lució de 1905 a 1930. La Hermandad de la Carretería, tras su fundación en el Hospital de San Andrés, tuvo la parroquia de San Miguel como sede canónica durante 15 años, 1587 a 1592. Parte del patrimonio de la parroquia de San Miguel se encuentra disperso por distintos templos de la ciudad, y así la imagen de San Miguel Arcángel, que presidía el retablo mayor de San Miguel, se encuentra en la iglesia de San Antonio Abad, donde tiene su sede canónica la Hermandad del Silencio. La Soledad trasladó a la capilla sacramental de San Lorenzo las rejas que poseía en su capilla de la parroquia de San Miguel. En la parroquia de la Magdalena, se guarda el importante archivo parroquial de San Miguel. A continuación hablaremos del convento de San Basilio. Este convento de San Basilio tiene una historia muy interesante. El comerciante griego Nicolao Triarchi y Franco hizo fortuna en las Américas, y regresó a España instalándose en la collación de San Martín de Sevilla. Era devoto del santo griego San Basilio, y decidió fundar un convento de la orden de ese nombre. Contactó con los monjes de la orden de San Basilio, a los que cedió casas y rentas, y los nombró herederos universales. A la izquierda podemos ver el sepulcro de Nicola Triarchi, que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, procedente del convento de San Basilio, y a la derecha vemos un grabado del siglo XVIII, donde se ve la iglesia de San Basilio, con su torre en lo que es hoy la calle Relator. Como vemos en este plano de arriba a la izquierda, además de la iglesia, contaba el convento con un gran claustro y grandes huertas, que llegaban hasta la zona de la Barqueta, estando delimitado todo el convento por las calles Relator, Feria, Antonio Susillo, Torres y Parras. Arriba, a la derecha, vemos un plano de la iglesia de San Basilio, que fue terminada hacia 1630. Esta iglesia tenía 3 naves, que eran perpendiculares a la calle Relator, siendo la nave central más alta que las laterales. Las naves quedaban separadas por columnas parejas de mármol, semejante a las que tiene la iglesia de San Benito Abad, como podemos ver en esa foto de abajo a la derecha. En la parte de la izquierda, vemos una recuperación visual del retablo mayor de San Basilio, donde se observan pinturas de Francisco Herrera el Viejo, todas ellas relacionadas con la vida de San Basilio. La pintura central del retablo se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, mientras el resto fueron expoliadas por el ejército napoleónico, que saqueó el convento, expulsando a los frailes basilios, que volvieron al convento tras la derrota del ejército francés invasor. Como tantos otros conventos sevillanos, este también se suprimió con la desamortización de Mendizábal, lo que provocó la salida traumática de la comunidad basilia.
El convento estuvo abandonado hasta que en la década de 1860, fue parcelado y usado como casa de vecinos y sede de fábricas de madera. La iglesia de la calle Relator, tras la desamortización de 1835, siguió manteniendo el culto católico, pues allí residía la Hermandad de la Cena. Esta iglesia fue cerrada por el régimen surgido de la Revolución de 1868, y en 1871, fue adquirida por la Iglesia Anglicana Española, que sigue en ese lugar en un edificio de nueva construcción, como podéis ver a la derecha. ¿Qué queda hoy en día del convento de San Basilio? A la derecha podemos ver una pintura, La Visión de San Basilio, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y que presidía el retablo mayor de la iglesia de San Basilio. En el centro, podemos ver los dos púlpitos metálicos que tiene la iglesia de Omnium Sanctorum, y que proceden de San Basilio. Y a la derecha, vemos la portada de una fábrica de madera, y que previamente era una fábrica de harina, que se instaló donde se encontraba la parte trasera del convento de San Basilio, actual calle Torres esquina Antonio Susillo, y que hoy es el portal de un bloque de pisos. Una de las hermandades relacionadas con el convento de San Basilio, es la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, que se funda en San Basilio en 1595. En 1653 se traslada a la parroquia de San Gil, y en 1654 añade como titular de la cofradía a Jesús de la Sentencia. En 1949 se traslada a su nueva basílica, junto a la parroquia de San Gil. Os enseño unas fotos históricas de la Hermandad de la Macarena. A la izquierda, podéis ver una foto de 1890 del paso de misterio de la Macarena, con Jesús de la Sentencia. Se puede ver que las vestiduras de las figuras secundarias del paso no tienen un rigor histórico, e incluso Poncio Pilatos está vestido como un turco. En el centro una foto de la Macarena de 1885, con el antiguo paso de palio que tenía una crestería de Isaura, y a la derecha podéis ver una imagen del Cristo de la Salvación, que fue antiguo titular de la hermandad y que resultó destruido con el incendio de la parroquia de San Gil, al inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936. Otra hermandad relacionada con el convento de San Basilio es la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que se trasladó a este convento en la segunda mitad del siglo XVII, tras haber sido fundada en el convento del Espíritu Santo de Triana. En 1810, durante la invasión francesa, sus enseres fueron saqueados. En 1818 se trasladó al convento de San Francisco de Paula, actual iglesia del Sagrado Corazón en la calle Jesús del Gran Poder. Posteriormente en 1851, se trasladó al convento del Santo Ángel, orden carmelita, donde estuvo hasta 1916, para posteriormente trasladarse a San Gregorio, y desde 1932 a la iglesia de San Martín, donde tiene su sede canónica. A la izquierda, podemos ver el paso neogótico de la Lanzada, con el que salía en el siglo XIX, con el famoso Cristo de los Desamparados, de Martínez Montañés, del convento carmelita del Santo Ángel. Este Cristo salió con la hermandad desde 1851 hasta 1916. En el centro está el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Mairena del Alcor, de pasta de madera, que provenía de la Hermandad de la Antigua y Siete Dolores, y que fue antiguo titular de la Lanzada, y que salió desde 1916 a 1928. Ese año la hermandad estrenó la talla actual de Antonio Illanes, y que podemos ver aquí, en una foto de 1940. Estrenando el paso de Guzmán Bejarano, aún en madera sin dorar, y que mantiene en la actualidad. Otra hermandad también relacionada con el convento de San Basilio es la Hermandad de la Sagrada Cena, que resultó de la unión en el siglo XVII, de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora del Subterráneo, con la Hermandad de la Sagrada Cena. Con la ocupación del convento por las tropas napoleónicas en 1810, se trasladó a la iglesia de San Gil, volviendo a San Basilio tras la expulsión del ejército francés, manteniendo el uso de la iglesia de San Basilio tras la expulsión de los monjes. Finalmente, fue expulsada del templo, con el cierre de la iglesia por el gobierno revolucionario de 1868, trasladándose a San Vicente, y en 1880, a Omnium Sanctorum, donde recupera su antiguo esplendor. Tras el incendio de Omnium Sanctorum en 1936, pierde los pasos y el apostolado del Paso de la Cena, trasladándose a la iglesia de los Terceros regentadas por los Escolapios. Por desavenencias con esta orden religiosa, en 1958 se traslada a la Iglesia de la Misericordia, de la Orden de San Juan de Dios. En 1973, al dejar los Escolapios la Iglesia de los Terceros,
solicitan al cardenal Bueno Monreal este templo para sede canónica de la hermandad, donde continúan en la actualidad. Aquí vemos unas fotos antiguas de esta hermandad, y así, arriba a la izquierda, vemos al Cristo de la Humildad y Paciencia, en su paso antiguo, con sayones, saliendo de Omnium Sanctorum en 1928. En la foto de abajo a la izquierda, también de 1928, vemos el paso de la Sagrada Cena, saliendo de Omnium Sanctorum, con un paso de estilo corintio, muy al uso en el siglo XIX, y el apostolado que se quemó en el incendio de Omnium Sanctorum, el Cristo es el que hizo Gutiérrez Cano, que fue sustituido en 1955 por la magnífica talla que hizo Sebastián Santos. A la derecha, en una foto de los años 50, vemos el paso de palio de la Virgen del Subterráneo, saliendo de la Iglesia de la Misericordia. A continuación, vamos a hablar del convento colegio de San Francisco de Paula, cuyo templo es hoy la Iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder. El convento colegio de San Francisco de Paula fue fundado en 1589, y llegaba su extensión hasta casi la Alameda de Hércules. En 1810, con la invasión francesa de Sevilla, los mínimos fueron exclaustrados, y en 1835, con la desamortización pasó al Estado, que transformó el convento en cuartel y casa de vecinos. La iglesia se mantuvo abierta, pero en la Revolución de 1868, las autoridades se incautaron de la iglesia, que se transformó en el primer templo anglicano de Sevilla. Sería recuperado para el culto católico en 1887, al ser comprado el edificio por una piadosa dama sevillana que lo cedió a los jesuitas, que lo transformaron en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. A la izquierda podéis ver el acceso principal a la iglesia, y encima de la puerta, un azulejo precioso de San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos, en el desierto acompañado por querubines. A la derecha veis el altar mayor de la iglesia del siglo XIX, que está presidida por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La Hermandad de la Carretería tuvo una relación histórica con el convento de San Francisco de Paula. Tras su fundación en el Hospital de San Andrés en 1586, en el barrio del Arenal, se trasladó al convento de San Francisco de Paula en 1592, estando allí hasta 1761, cuando se trasladó a su actual capilla. Aquí, a la izquierda, vemos una foto de Ramón Almela de 1895, con el misterio de la carretería en su antiguo paso. A la derecha, vemos una foto de Emilio Beaucci, del antiguo paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. A continuación hablaremos del convento de Nuestra Señora del Pópulo. El convento de Nuestra Señora del Pópulo fue fundado en el siglo XVII en el barrio del Arenal por los agustinos recoletos, en el sitio donde hoy se encuentra el mercado del Arenal. En 1810, en la invasión francesa de Sevilla, los agustinos fueron exclaustrados, y el convento fue usado como cuartel de las tropas francesas. En 1815, tras la expulsión de los franceses, los agustinos volvieron al convento. El edificio fue desamortizado en 1835, y convertido en cárcel en 1837, para sustituir al antiguo presidio de la calle Sierpes. La cárcel del Pópulo sirvió como tal hasta 1940, cuando el edificio fue derribado, y en 1947 se construyó el mercado del Arenal. Aquí podemos ver unas fotos del principio del siglo XX, donde la Hermandad de la Esperanza de Triana volvía su paso de palio hacia los presos, que le cantaban muchas saetas. Esto fue el origen de una de las marchas más importantes de la Semana Santa de Sevilla. Soleá, dame la mano. Aquí, a la derecha, vemos los dormitorios de los presos, cuando este convento se transformó en cárcel. En el Museo de Bellas Artes de Sevilla, se conservan los siguientes azulejos procedentes de la fachada del convento, realizados en torno a 1660, y que pueden ver a la entrada del museo: la Virgen del Pópulo con el Niño Jesús, San Agustín, Santa Mónica, y otros santos relacionados con la Orden Agustina. Una cofradía relacionada con el convento del Pópulo es la Hermandad de los Gitanos, que se fundó en el convento del Espíritu Santo de Triana en 1753, pero en 1754 se traslada a la iglesia del convento de Nuestra Señora del Pópulo. Tras la desamortización de 1835, pasa a la iglesia de San Esteban, y en 1860 se traslada a San Nicolás, para en 1880 pasar a San Román, donde permanece hasta 1999,
que traslada su sede canónica a la antigua iglesia del convento del Valle, que le fue cedida por el Ayuntamiento de Sevilla. Aquí a la izquierda, pueden ver los antiguos titulares, Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, atribuidos a Montes de Oca, siglo XVIII, que desaparecieron en el incendio de 1936 de la parroquia de San Román. En el centro, podéis ver a nuestro Padre Jesús de la Salud, en una foto de 1890 en San Román, con un paso de estilo corintio. Y a la derecha, podéis ver a la Virgen de las Angustias, acompañada por San Juan Evangelista, en su paso de palio con crestería de Isaura, muy usual del siglo XIX, que perteneció a la Esperanza Macarena. Por último, vamos a dar unas notas sobre la parroquia de Santa Lucía. La parroquia de Santa Lucía es una antigua iglesia gótico-mudéjar de Sevilla, hoy desacralizada, que está en la calle Santa Lucía, cerca de la Plaza del Pelícano y del Beaterio de la Santísima Trinidad. En 1868, la Junta Revolucionaria cerró al culto Santa Lucía, alegando que Sevilla tenía demasiadas parroquias, y fue vendida a propietarios particulares. Tras diversos usos, actualmente pertenece a la Junta de Andalucía, y desde 2012, alberga el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. El 2 de febrero de 1846 fue bautizada en esta iglesia Santa Ángela de la Cruz, y esta santa sevillana le tenía gran devoción a la Virgen de la Salud, que tenía su capilla en esta parroquia de Santa Lucía. Tras el cierre de esta iglesia, consiguió Santa Ángela poder trasladar la Virgen de la Salud a la casa matriz de las Hermanas de la Cruz, donde se encuentra en la misma capilla que reposa la santa sevillana. La portada principal de Santa Lucía fue restaurada y trasladada a la iglesia de Santa Catalina por el arquitecto Juan Talavera y Heredia, gracias a la donación altruista de Rafael González Abreu, como podéis ver en el centro de la imagen. Aquí, a la derecha, podemos ver la recuperación visual del retablo mayor de Santa Lucía, donde se ve como imagen central el cuadro Martirio de Santa Lucía, que hizo el pintor Jerónimo Ramírez, y que hoy se encuentra en la parroquia de San Sebastián. La cofradía relacionada con la parroquia de Santa Lucía es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de Regla, conocida popularmente como los Panaderos, que se funda en 1640 en esta parroquia, donde tuvieron capilla propia. La Revolución de 1868 expulsa a la Hermandad de la Iglesia de Santa Lucía, y pasa por diversas iglesias hasta que en 1905 se une con la Hermandad de Gloria de San Andrés, sita en la capilla del mismo nombre, en la calle Orfila. Aquí os muestro unas fotos históricas de la Hermandad de los Panaderos. A la izquierda, vemos el paso alegórico de San Andrés, que sacó la Hermandad de 1886 hasta 1910. Representa la escena en la que el ángel muestra a San Andrés la cruz en aspas, en la que será martirizado. En el centro, vemos el paso de misterio del prendimiento, con el antiguo titular, hoy en la parroquia del Juncal, y con las antiguas figuras secundarias del paso, antes de estrenar el nuevo misterio de Castillo Lastrucci en 1945, y a la derecha, la Virgen de Regla, con el antiguo palio de Rodríguez Ojeda, que fue vendido en 1929 a la Hermandad de la Soledad de Cantillana. Gracias por vuestra atención. Quiero terminar esta conferencia con esta foto de los titulares de mi Hermandad del Silencio. Les muestro el altar que montamos durante la Semana Santa de 2021, pues debido a la pandemia COVID, ninguna hermandad pudo realizar su estación de penitencia.